Y regresando al tema de Rusia-Ucrania, ¿cómo empieza la guerra? Claro, mucha gente piensa que la guerra empieza el año pasado, el 24 de febrero de 2022, a las 5 de la mañana, hora Kiev, cuando Rusia empieza a invadir a Ucrania y llega el ejército ruso casi hasta Kiev. Pero todo el conflicto empieza muchísimo antes, empieza en el año 2014, por la anexión de Crimea y por el conflicto bélico en Donbass. Pues básicamente porque Crimea es un punto estratégico. Crimea es un punto estratégico porque tiene acceso al mar. Entonces a Rusia obviamente le interesa muchísimo tener control sobre la región de Crimea. Y Crimea era de Ucrania. Lo que se le ha hecho ahí básicamente es sobornar a toda la gente de Crimea para que vote que quiere estar dentro de Rusia. Y básicamente se lo han llevado para ellos. Y hasta han dicho que Crimea a partir de ahora es de Rusia. Y entonces, claro, Ucrania dice, hey, esta región es mía, la quiero recuperar. Exactamente. Y de ahí viene el conflicto, entonces. Exactamente. Y también otras regiones como Donbass y Lugansk, que hay un montón de conflictos ahí desde hace muchos años. Pero el punto donde estalló, donde hubo la máxima tensión, es ahora hace un año, en 24 de febrero de 2020. Cuando sin avisar, a las 5 de la mañana empiezan a llegar tanques y tanques rusos por toda Ucrania. Empiezan a morir miles de personas, pero miles de personas. Y es algo impensable, porque Rusia y Ucrania son dos pueblos hermanos. Tienen la misma sangre. Hay un montón de rusos que tienen familiares en Ucrania. Hay un montón de ucranianos que tienen familiares dentro de Rusia. Se llevan muy bien, es un pueblo hermano. Y que empiece una guerra dentro de estos dos pueblos... ¿Y cómo se da entonces? Yo recordaba algo de esto de 2014, Crimea, etcétera, tenía algo por ahí, una vaga idea, pero entonces me pregunto, ¿qué ha pasado en todos estos años para que de repente la guerra estalle mucho más, sea mucho más mainstream, todo el mundo se entere? ¿Hubo algún punto de inflexión o simplemente los medios quisieron hacerle eco en ese momento por algún interés? Claro, es que desde 2014 hasta el año pasado, la guerra solo estaba en esas regiones, en Donbass y Lugansk. Pero ya a partir de ahí es lo que dije, de que pues Rusia acabó que ya estaba cansada y dije, no, o me devolvéis todo y firmáis un contrato de que Ucrania no puede entrar en NATO, o empezamos aquí a mandar cohetes y es lo que fue ocurriendo. De que Putin simplemente por tener gobierno sobre Rusia, porque el pueblo ruso está descontento con Putin. O sea, yo desde que yo nací en el año 2000, yo no he visto otro presidente que no sea Putin. Siempre fue Putin. Entonces, poco a poco, el pueblo ruso empezó a perder pues la creencia en Putin. Querían ya otro presidente. Y Putin ahí lo que hizo para mostrar de que tiene poder es empezar una guerra en Ucrania. Para mostrar al pueblo de, mirad, lo bueno que soy, que estoy aquí pues ganándole a Ucrania. Me parece fatal. Porque lo que tengo entendido es, Putin se vende que hay como una cierta democracia en Rusia, pero es una tiranía. No, Putin es un dictador. Putin es un dictador y hay una propaganda enorme, pero enorme hacia Putin. Tú no puedes salir en tu Instagram, en tus redes sociales, y decir que estás en contra de Putin. Porque al día siguiente te van a esperar en tu puerta 2 policías que te van a llevar y que probablemente acabes muy mal. Tenemos suerte que no estás en Rusia. Claro, pues por esta razón yo a día de hoy no puedo volver a Rusia. Porque si yo vuelvo a Rusia con mi pasaporte ruso, lo que va a pasar es que me van a mandar a la guerra. A luchar contra los ucranianos. ¿Qué sentido tiene esto? Obviamente yo no voy a volver a Rusia hasta que no acabe el conflicto. Eso me da mucha pena porque yo sigo teniendo familiares y amigos dentro de Rusia y ahora por estas cosas yo no puedo ir ahí. Pero ya va más allá, sino de todo el odio que hubo sobre el pueblo ruso cuando ellos no tenían la culpa de nada y sobre mí mismo también. Yo a día de hoy, simplemente porque ha estallado la guerra, tengo cerrado el acceso a un montón de países. Yo no puedo ir a Inglaterra, no puedo ir a Estados Unidos, no puedo ir a Japón, no puedo ir a Australia. Hay ciertas partes del mundo que a día de hoy están cerradas para mí simplemente por tener el pasaporte ruso. Simplemente por lo que hizo Putin. Yo recuerdo de que cuando justo estalló la guerra, los primeros días, las primeras semanas y meses, la gente miraba muy mal a los rusos. Yo iba por la calle hablando ruso y notaba que la gente ya me estaba mirando mal. Notaba que no estaba aceptando la sociedad, de que yo no podía decir que mira, soy ruso. O iba al aeropuerto, enseñaba que yo soy ruso y me miraban feo. O iba a lo mejor a alguna tienda de lujo a comprar alguna marca de ropa y me decían que no, que con el pasaporte ruso no me lo pueden vender. Cuando yo llevo 10 años que no pisaba Rusia, que no vivía ahí. Entonces dime tú qué culpa tengo yo de todas estas cosas y todas esas barbaridades que están ocurriendo. Entiendo que, claro, en tu caso es una putada que te pase esto, pero al menos ya estás fuera de Rusia. Hay mucha gente que debe tener dificultades para abandonar el país. Porque ahora mismo, si tú te hubiera pillado esta guerra, sobre todo ahora cuando ha estallado más en Rusia, no podrías haber abandonado el país y te hubieran obligado a ir a la guerra. Exacto. A cualquier chaval de más de 18 años, entiendo. Sí, entre 18 hasta 27 años. Y creo que ahora lo han subido hasta los 32.
está obligado a ir a la guerra y apoyar a Rusia. ¿Y tu familia a día de hoy, cuando ve este conflicto, porque dices que aún sigues teniendo familia ahí, lo ven con otra... Porque tú lo vendes como si fuera, Dios, qué mal, qué mal, qué mal, Putin, todo mal. ¿Ellos están del lado de Rusia? Es decir, ¿de qué bando está tu familia? En Rusia, o sea, no solo mi familia, sino en Rusia, el 95% está en contra de Putin. Está en contra de Putin. Si nadie apoya a Putin. Pero no pueden decir nada. Pero no pueden decir nada. Y hay una propaganda enorme. Los únicos que apoyan a Putin a día de hoy son gente que tiene 80 años, que su único medio de comunicación es la televisión. O sea, obviamente en la televisión todos los días están enseñando de mira los malos que son los ucranianos, mira los malos que son los europeos, nos está atacando Estados Unidos y que Putin es el dios, el Putin es nuestro salvador, por hacer al menos que vivamos así que el sueldo medio son 300 euros. Es una barbaridad. Entonces, obviamente, todo el mundo que ya es una población más joven, la gente joven, tiene acceso a otros medios, tiene acceso a las redes sociales. Y ahí se puede enterar de que no es todo como lo pintan en la televisión. Entiendo entonces que tú estás del bando de Ucrania. Obviamente, obviamente. Es decir, ¿qué culpa tuvo Ucrania de que de un día para el otro empiezan a mandarle cohetes, a destrozarle ciudades, a borrar ciudades enteras del mapa, a mandarle tanques y de que Ucrania tenga que pasar por todo lo que está pasando? Que han muerto miles y miles de personas. Es una barbaridad. De que millones de ucranianos tuvieron que emigrar a España, tuvieron que emigrar a Europa, tuvieron que dejar su país, tuvieron que dejarlo absolutamente todo para escapar, básicamente para escapar. Y a día de hoy, que es como que los medios ya están hablando de otras cosas, porque esto va por modas. Desafortunadamente, aunque la guerra siga latente o incluso estuviera de hace años, es como, ahora interesa hablar de esto, ahora no. Tú a día de hoy sigues viviendo las consecuencias de esta guerra, entre ya sea a nivel personal como tu familia. Claro, esto sigue ocurriendo a día de hoy. Si la guerra no ha parado, a día de hoy sigue muriendo un montón de gente. Sigue muriendo gente cada día. Pero claro, a los medios de comunicación no les interesa hablar de esto. A ellos les interesa hablar pues lo que vende a día de hoy. Y si un titular no vende, si ya llevan durante 3 meses hablando de Rusia y Ucrania, la gente pues deja de escucharles. Ah, bueno, pues que siga muriendo gente. Les da completamente igual. Que además de todo esto, por si no fuera suficiente, a ti te pilló la guerra teniendo una novia ucraniana. Sí, ¿Cómo es esto? Cuéntame esta sí. anécdota porque a mí me rompiste cuando me contaste esto. Claro, yo en ese momento, por la culpa de la guerra, casi pierdo mi relación. Mi novia, que es ucraniana, que su familia es ucraniana, que vivían ahí, cuando estalla la guerra, tú no te puedes imaginar todo el odio que sentían hacia los rusos. Pero un odio extremo, pero extremo. Y mi novia dejó de hablarme en ruso. Dijo que no va a pronunciar ninguna palabra en ruso, que nunca va a pisar Rusia, que se desinstaló el teclado ruso y que no va a hablar en ruso. Y claro, solo me hablaba en ucraniano. Yo no sé ucraniano, yo no entendía ese idioma. Se imagina la situación de que su madre y mi novia hablándome en ucraniano, yo sin entender lo que están diciendo. Hemos llegado al punto de tal absurdo de tener que comunicarnos en inglés. Hablaba en inglés con mi novia para poder comunicarme y poder entender qué es lo que le está pasando. Pero también entiendo imagínate, de un día para el otro que invadan tu país, pierdas toda tu vida, todo lo que tú estabas construyendo, toda su familia tuvo que emigrar a Alemania, dejes todo ahí y veas constantemente de que ciudades enteras la están desintegrando. Entiendo ese odio que tenían hacia todos los rusos, aunque el pueblo ruso no tuvo nada que ver. La culpa fue de Putin y de los policías que le apoyaban por empezar ese desastre. Claro, pero yo puedo entender que una persona que es ucraniana y que está a lo mejor fuera de todo este meollo o que no entiende mucho lo que sea, pueda decir, ostras, están invadiendo mi país, me está pasando esto, tengo odio hacia esta gente, ¿no? Pero una persona que está informada, que entiendo, ¿no? Por lo que tú comentas, debería saber que la gran mayoría de rusos realmente lo están pasando también muy mal porque están viviendo una guerra que ni siquiera defienden. Entonces, claro, es como, no quiero ir ni a combatir por esta causa porque no me representa. Es decir, ven como familiares suyos están muriendo en una guerra que, de nuevo, no les representa. Debería entender que a lo mejor tú no tienes culpa de nada. Y que además tú estás de su lado. Entonces, ¿por qué motivo ves que deja de hablarte en ruso? ¿Es algo puntual de ella y su familia, que a lo mejor era muy radical o así, o se lo tomó muy al extremismo? ¿O realmente es algo que conoces más personas que les pasó? No, pero tienes que tener, o sea, tú lo explicaste muy bien desde la forma lógica, que obviamente, mira, tienen que entender que no tienes la culpa y tal, pero en ese momento tu mente no trabaja de la forma racional. De que empiezan a ocurrir tantas barbaridades que esto era algo impensable. Tú, antes de estallar la guerra, un mes antes, tú le dices a la gente de que millones de ucranianos van a tener que dejarlo todo y migrar a Europa, y va a decir, no, o sea, esto es imposible. Hasta donde cuando se empezó a rumorear de que puede haber la guerra y tal, yo decía, no, esto es imposible. O sea, estamos viviendo en pleno siglo XXI. ¿Cómo va a ser posible que tengamos una guerra entre Rusia y Ucrania? A mí me parecía algo muy loco. Pero no solo ella. Yo recuerdo de que durante todos estos meses, yo estaba en Madrid justo, había manifestaciones de ucranianos por todo el centro de Madrid. Y yo iba ahí, obviamente, a apoyar a Ucrania.
y vi una madre que tenía 2 niñas que acaba de venir aquí, que no tenía nada, y estaba ahí pues pidiendo un poquito de dinero para poder sobrevivir. Yo me acerqué a ellos, les intenté ayudar de todas las formas posibles, les di dinero. Claro, yo no hablo ucraniano, yo simplemente pude decirle un par de palabras, pero sé que todos los ucranianos hablan ruso, pero absolutamente todos. Pero yo tenía pues miedo de hablarle en ruso por cómo iba a reaccionar. Entonces intentaba hablar con ella en español y en inglés, pero claro, ella no hablaba ni español ni inglés. Y llegó a punto que yo me enteré que tenía esas 2 niñas que todavía no estaban en ningún colegio, y yo le pregunté si le puedo ayudar de alguna forma. Y ella me dijo si le puedo echar una mano, si puedo meter a esas niñas en un colegio o darles algo de educación. Claro, yo como he hecho la Universidad de Matemáticas, había trabajado como profesor de matemáticas durante varios años, y yo le dije, mira, no tengo ningún problema en enseñarle y darle clases gratis a vuestras hijas. El único inconveniente es que se las tengo que dar en ruso, pero no porque yo quiera, sino porque yo no sé ucraniano. Y me dijo, no, prefiero que no se eduquen a que se eduquen contigo en ruso. Sí, pero ¿estamos locos o qué? ¿Qué barbaridades me estás contando? ¿Prefieres que no eduque a tus hijas, que no les dé clases gratis, aunque sea en ruso, cuando sabes que yo apoyo a Ucrania simplemente pues que no sé hablar ucraniano? ¿Prefieres que no les dé ninguna clase? Que se queden ahí durante todo el día en la administración de Ucrania, en la administración de Madrid, viendo de un lado para el otro. Sí, claro, viendo, es que es una locura. Viendo esta locura que planteas, ¿tú crees que el conflicto entre Rusia y Ucrania está cerca de acabar, de solventarse de alguna manera? ¿O qué tiene que pasar para que se arregle esto de una vez? Claro, es que en una guerra pues tienen que ver un montón de cosas. Nunca sabes cuándo va a acabar una guerra. Puede acabar dentro de un mes, puede acabar dentro de 3 años, puede pasar cosas que afecten a la guerra, pero indirectamente. Ahora a lo mejor de que cambie el presidente de gobierno de Estados Unidos puede afectar que la guerra se acabe, no. Ahora que, no sé, empiecen otro político y cambien el acuerdo entre China y Rusia, puede afectar a que se acabe la guerra, no. Entonces influyen tantos factores, influyen tantas cosas, es algo tan imprescindible que nadie sabe de cuándo va a acabar o no. Es más imprescindible decir cuándo va a acabar la guerra entre Rusia y Ucrania a decir dónde va a ir y cuánto va a costar Bitcoin. Me hace gracia, ¿eh? Está bien tirado, está bien tirado.